Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a esta primera conferencia plenaria del segundo congreso online de matemática educativa organizado por el CICATA, Unidad de Galia, del Instituto Politécnico Nacional de México. En primer lugar, me gustaría agradecer en mi nombre, Ignacio Florensa, y en el nombre de los otros colaboradores la invitación para dar esta conferencia, sobre todo al comité científico y en especial al doctor Alejandro Rosas. Yo me presento, soy Ignacio Florensa, candidato a doctor del Instituto Químico de Sarriá, de la School of Management. Mi investigación centra alrededor de la didáctica, de la ingeniería y de la educación matemática. Y mis compañeros mis directores de tesis son Mariana Bosch y Josep Gascón. Y también en esta presentación nos ha ayudado Elena Bartolomé, una compañera de la Escuela de Ingeniería donde yo imparto docencia, que es la Escuela Universitaria Salesiana de Sarriá de Barcelona. Así pues, sin más esperas, paso a presentar nuestra comunicación en el Congreso, nuestra conferencia plenaria. Y ella lleva por nombre el enfoque epistemológico aplicado a la formación de ingenieros. Incluiremos un poco la formación de profesorado en las escuelas de ingeniería y a la vez dos experiencias de recorridos de estudio e investigación en la misma. La conferencia la hemos estructurado en tres grandes partes. En primer lugar, una introducción a modo de situarnos en el marco teórico donde estamos trabajando, sin olvidar otros marcos teóricos a modo de estado del arte, para revisar qué hay hecho hasta la fecha, y veremos que lo que está hecho hasta la fecha es muy interesante y muy rico. Veremos cómo el enfoque sociocognitivo y sus varias concreciones en el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas o el inquiry-based learning han provocado muchos cambios en la formación de ingeniero en los últimos 40 años. A continuación veremos la propuesta del enfoque epistemológico, un enfoque teórico que emerge principalmente desde la matemática educativa, y concretaremos cómo una teoría enmarcada en este enfoque epistemológico, la teoría antropológica de lo didáctico, puede influenciar o enriquecer la formación de ingenieros. La segunda parte de la presentación será principalmente alrededor de la presentación de tres campañas de trabajo empírico que hemos desarrollado. En primer lugar, presentaremos un recorrido de estudio e investigación que hemos desarrollado en una asignatura del grado de Ingeniería Mecánica, en el tercer curso de Ingeniería Mecánica, en la Escuela Universitaria Salesiana de Sarriá de Barcelona. Seguidamente presentaremos una formación a profesores universitarios de esta misma Escuela de Ingeniería. Y para concluir, presentaremos también un recorrido de estudio de investigación diseñado, experimentado y todavía bajo análisis en una asignatura de resistencia de materiales de segundo curso de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica. Finalmente terminaremos por presentar las conclusiones a las que llegamos a partir de este enfoque teórico y estos tres trabajos empíricos. Así pues, vamos y empezamos con la introducción. En primer lugar, nos gustaría hablar del enfoque sociocognitivo y cómo este enfoque ha influenciado de manera importante la formación de ingenieros. Podemos hablar de la formación de ingenieros previa a los años 50 y 60. Esta formación de ingenieros, tal como la doctora Benítez de Romo recoge en su tesis doctoral, es una formación muy centrada en un enfoque muy enciclopedicista, en el sentido de recoger grandes contenidos a enseñar a ingenieros, que bebe principalmente de una función, de una fuente que es la tradición francesa de formación de ingenieros, especialmente l'École Polytechnique. Aparecen varias evoluciones de este modelo, como la doctora Romo especifica en su trabajo, pero una gran revolución tiene lugar con la aparición del enfoque sociocognitivo alrededor de los finales de los años 60, 1960 y principios de los años 60. Esta gran revolución
se debe principalmente a los trabajos de Dewey. Dewey publica su trabajo paradigmático el año 1938 alrededor de la investigación, del inquiry. Por lo tanto, toda la línea de inquiry-based learning, diríamos que tiene sus raíces filosóficas con Dewey, y Piaget y Vygotsky, con sus trabajos más cognitivos, establecen a la vez un marco teórico general que cambia la manera de entender la formación de ingenieros. La concreción de estas ideas de un marco más general se concretan actualmente en... Hemos considerado estas 4 grandes líneas de trabajo, pero veremos que hay muchos matices y muchos enfoques concretos con nombres específicos. Pero las 4 grandes líneas principales son el Inquiry-Based Learning, el Problem-Based Learning, el Project-Based Learning y el Design-Based Learning. Entonces, estas 4 aproximaciones o concreciones del enfoque más sociocognitivo, más global, tienen lugar y tienen consecuencias importantes en la aplicación. La aplicación en la formación de ingenieros tiene consecuencias, desde a propuestas aisladas, en el sentido de en una institución donde no hay o hay más o menos tradición de aplicar este tipo de aplicaciones. Existen trabajos desde Barak, Severio, Dijan y muchos otros donde exponen experiencias puntuales basadas en estas aproximaciones. Pero existen ejemplos mucho más globales, como estas 4 escuelas de formación, no solo para ingenieros, pero también para ingenieros, donde toman alguna de estas propuestas como el marco general de referencia pedagógico. Es decir, todo el currículum, todas las aproximaciones, todo el diseño de los grados que se imparten en estas escuelas radican o giran alrededor de alguna de estas aplicaciones. En concreto, alrededor de la década de los años 70, la emergencia de nuevas universidades, la fundación de nuevas universidades, facilitó en gran medida la aplicación de estas aproximaciones como este marco pedagógico general. Ejemplos conocidos alrededor del mundo son la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, que actualmente acoge una cátedra UNESCO sobre aprendizaje basado en problemas, debido a la gran tradición que tienen en este marco, y donde efectivamente se forman ingenieros. También existe la Universidad de Roskilde, en Dinamarca, también como la de Aalborg, donde todo el programa formativo radica en la formación a través de los proyectos. En los Países Bajos también existe esta tradición, un poco posterior, alrededor de los años 75-80, donde aparece la Universidad de Maastricht y, concretamente, para los ingenieros, un ejemplo interesante es la Universidad de Eindhoven, donde es la Universidad Técnica de Eindhoven y, por lo tanto, la que concentra todos los estudios técnicos, donde también se aproxima, o diríamos que la propuesta pedagógica es el Design-Based Learning, que bebe principalmente del Project-Based Learning y la concreción de la aproximación teórica en el estudio de ingenieros. Es interesante ver que estas aproximaciones, estas concreciones a la filosofía de Dewey, Piaget, Vygotsky, no tienen una aplicación concreta, no tienen un marco teórico concreto, sino que normalmente se acepta por Annette Olmos y Fink, que se basan en grandes principios globalmente aceptados que están de acuerdo con esta aproximación teórica, con este marco teórico. Y aquí tenemos los 6 grandes principios, por ejemplo, que Olmos y Fink recogen. ¿Qué veremos en estos principios? Bueno, son principios donde se establece que la actividad de este tipo de aproximaciones se inicia por un problema o un proyecto abierto. El proceso de estudio se gestiona y se dirige por los propios participantes, o como mínimo el papel de los participantes es muy importante. El aprendizaje tiene lugar a través de la experiencia y el aprendizaje no se limita a una transmisión de conocimientos. En cuarto lugar, se trabaja en marcos interdisciplinares, no se limita a la segmentación de campos o de asignaturas tradicionales, sino que digamos que se intenta superar con el planteamiento de estos proyectos. El trabajo se desarrolla siempre en equipos y se considera que el aprendizaje es un proceso activo, con acciones concretas, lo que en inglés mucha literatura llama el hands-on. Es manipular, hacer cosas, y a través de este hacer cosas
se genera el conocimiento. Existen, por supuesto, otros autores que presentan otros principios generales que no están para nada lejos de estos 6. Pero lo que nos interesa subrayar aquí es que son aplicaciones muy concretas, pero que no tienen un diseño, una metodología concreta ni de diseño ni de análisis, sino que se centran en estos principios globales. De hecho, los mismos autores referentes de estas aproximaciones aceptan esta generalidad de proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos una cita del mismo trabajo de Colmos y Fink, en el que destacan que el desarrollo de estas aplicaciones se ha hecho de manera pragmática y basada en la acción empírica, lejos de un marco teórico formal y concreto. Es decir, el marco teórico se acaba reduciendo a estos 5 grandes principios y no existe una concreción específica. Consideramos que esto es uno de los problemas que aparecen en estas aproximaciones, porque los marcos tan generales dan por supuesto o generan una cierta transparencia a ciertos fenómenos que se dan por supuestos, que se consideran buenos por principio, y no existe una aproximación teórica, una aproximación, diríamos, científica, en el sentido de tener herramientas para cuestionar y teorizar los fenómenos que tienen lugar en el aula. Hume también insiste en esta idea y vemos que el proceso de los diseños de estudio, dice, la selección de los proyectos, los problemas, el análisis de la actividad de los estudiantes es poco sistemática y tiene muchos, aquí lo destaca, y tiene aspectos de sentido común. Y nosotros consideramos que una ciencia debe alejarse de este sentido común y debe proporcionar herramientas teóricas para cuestionar y para hacer de manera explícita justificar las decisiones que se toman. Es decir, es interesante ver cómo los propios autores del marco teórico, en cierta medida, identifican esta problematicidad, esta problemática del campo. Por eso nosotros, desde el enfoque epistemológico, consideramos que podemos enriquecer en gran medida esta aproximación, sin contradecir estos grandes principios, ni probablemente la actividad que tiene lugar con los estudiantes, pero proporcionando herramientas, un marco teórico potente desde donde cuestionar, teorizar, problematizar la actividad y los procesos de estudio y aprendizaje. Así pues, paso a presentar brevemente, por supuesto, la propuesta del enfoque epistemológico. Pero es interesante ver que temporalmente y en paralelo a la emergencia, a los Inquiry-Based Learning, al Project-Based Learning, al Project-Based Learning, a estas propuestas, se desarrolla o aparece la propuesta epistemológica. Es decir, alrededor de los años 70, Guy Brousseau empieza a trabajar en Burdeos, en esta línea de trabajo, y este trabajo culminará alrededor de los años 80 y se publicará en un libro el año 1997 con la forma estandarizada o la forma final de la teoría de situaciones didácticas. Bebiendo, por supuesto, de los trabajos de Rousseau y Chevallard durante los años 80, desarrolla la teoría antropológica de lo didáctico. La teoría antropológica de lo didáctico, diríamos que abrazando estos principios de la teoría de situaciones, amplía o hace aplicable a un campo más extenso este enfoque epistemológico, mediante nociones tales como la transposición didáctica, la modelización del conocimiento a través de praxeologías y otros enfoques. Esta propuesta del enfoque epistemológico, cabe destacar que ambas propuestas consideran y hacen de manera explícita, definen el objeto de estudio de la ciencia didáctica, un poco en oposición a la transparencia a la cual hemos hecho referencia en la primera parte de la introducción. Aquí, en estas ambas propuestas, el objeto de estudio, es decir, lo que los investigadores intentarán observar, modelizar y modificar, está claro. Y consideran que el objeto del estudio de la didáctica son los fenómenos didácticos, fenómeno en el sentido de Weber, y consideran que el fenómeno, la ciencia didáctica es una ciencia fenomenotecnica, en este sentido, en el sentido de generar fenómenos, observarlos y modificarlos en ciertas condiciones. ¿Qué es esta noción del fenómeno didáctico?
Es globalmente aceptado que el fenómeno didáctico son regularidades observadas en los procesos de estudio, es decir, no específicas de un proceso de estudio e investigación en unas condiciones muy específicas, sino que son regulares y que aparecen con cierta frecuencia en estos estudios. Algunos ejemplos los tenemos en estos 5 puntos. Por ejemplo, la atomización en temas, la atomización en pequeños temas y la gran segmentación a la cual la cultura escolar nos conduce. Esta gran segmentación y atomización de los temas es una de las regularidades observadas en las instituciones escolares. Otros son, por ejemplo, la algoritmización de las actividades. Por ciertas condiciones, algoritmizar las actividades a evaluar es interesante, puede ser interesante para recoger y poder evaluar en un examen tradicional de papel y lápiz en una hora a los alumnos. Pero es un fenómeno regular que aparece en muchas instituciones. La sobresimplificación de los problemas propuestos, sobresimplificación en el sentido de coger problemas de la vida real y simplificarlos al máximo para que encajen en esa cultura escolar algoritmizada y atomizada, y los conocidos efectos Topaz y efectos Jourdain que aparecen en el libro de la teoría de situaciones didácticas de Guy Brousseau, donde el efecto Topaz es ese momento en el que el profesor asume como propia la tarea del estudiante para evitar el fracaso del propio estudiante. Entonces, el quien acaba resolviendo la tarea es el propio profesor para evitar este fracaso. Y el efecto de Jourdain es tomar los errores del alumno como, diríamos, como buenos, como si el alumno los hubiese hecho expresamente ex profeso para generar una situación de aprendizaje, ¿no? Estos son ejemplos de fenómenos didácticos y es este tipo de fenómenos a los que la teoría antropológica y la teoría de situaciones, diríamos, en más en general el enfoque epistemológico, se centra y quiere observar. Ambas propuestas consideran que la didáctica de las matemáticas y más en general la didáctica de las disciplinas debe basarse en un trabajo que definen como la epistemología experimental, en el sentido de que, y esto es especialmente importante porque esto aleja el enfoque epistemológico de otros enfoques, esta afirmación de Gascón es importante. Este artículo de Gascón explicita cómo la manera como la institución escolar, es decir, la institución donde tiene lugar el proceso de estudio y enseñanza, concibe un cierto conocimiento, afecta de manera muy clara cómo se diseñan y cómo tienen lugar y cómo son las prácticas docentes, diríamos, que tienen y que no tienen lugar. Es decir, los procesos de investigación que existen en una cierta institución se deben principalmente a la concepción del conocimiento enseñado de la propia institución. En consecuencia, y esto es muy importante y tiene consecuencias claras sobre la investigación didáctica, en consecuencia, si esta concepción institucional del conocimiento tiene consecuencias en los procesos de estudio y genera ciertos fenómenos didácticos, el diseño, experimentación y análisis de procesos de estudio debe incluir un cuestionamiento explícito basado en hechos didácticos, en estos fenómenos didácticos, en el cuestionamiento de estos fenómenos didácticos. Debemos cuestionar, los investigadores deben cuestionar cuál es la manera de concebir el conocimiento por parte de la institución con el fin de superar los fenómenos didácticos no satisfactorios o problemáticos. Junto con esto debe estudiarse en qué medida las condiciones y las restricciones existiendo en la institución permiten o no permiten, es decir, permiten o impiden la existencia de concepciones y procesos alternativos de enseñanza, lo que a veces está fuera del ámbito del profesorado y depende de otros niveles de codeterminación, otra de las aportaciones de la teoría antropológica de lo didáctico. Otra noción clave en el marco del enfoque epistemológico es la noción de ingeniería didáctica. Aquí tenemos la referencia de la enciclopedia realizada por Michel Lartigue, pues un artículo especialmente interesante y muy ilustrador, donde enfoca o donde presenta la noción de ingeniería didáctica. La ingeniería didáctica nace con la teoría de situaciones didácticas como una metodología de investigación que permita generar en condiciones controladas ciertos fenómenos didácticos.
didácticos, es decir, como herramienta de los investigadores para modificar las condiciones, para modificar la epistemología dominante y generar ciertos fenómenos didácticos. Esta metodología de investigación evoluciona con el tiempo y especialmente con la incorporación en la teoría antropológica de lo didáctico y se convierte, digamos, en una metodología de diseño de actividades, el task design en inglés, en el marco de la teoría antropológica de la didáctica. Y el trabajo de Berta Barquero y Mariana Bosch en un IGNI Study que es especialmente revelador en este sentido y donde se ilustra de manera interesante esta evolución de la noción. Los recorridos de estudio e investigación, que son un dispositivo propio de la teoría antropológica de lo didáctico, son dispositivos basados en el inquiry, donde emergen de una cuestión generatriz abierta y donde la comunidad de estudio, es decir, profesores y estudiantes, colaboran para generar una respuesta común a esta cuestión generatriz, siempre derivan de un trabajo previo de ingeniería didáctica. Veremos que esta ingeniería didáctica, en el trabajo de Berta Barquero y Mariana Bosch, se estructura como una metodología de 4 fases. Un análisis preliminar, seguido por un análisis a priori, en tercer lugar un análisis en vivo y termina con un análisis a posteriori. Vamos ahora a ver cada una de estas fases, de qué consta y cuáles son los principales puntos a seguir. Por lo que refiere al análisis preliminar, la idea es llevar a cabo una investigación, una observación previa al diseño de actividades para esta situación escolar. ¿En qué consiste? Consiste en explicitar los fenómenos didácticos que se observan, que se han visto y que se pretenden superar, que se consideran problemáticos. Pero se trata de una explicitación de los fenómenos didácticos. Seguidamente se lleva a cabo una caracterización de la epistemología dominante, es decir, explicitar cuál es la manera de entender el conocimiento a enseñar por parte de la institución. ¿Cómo se hace esto? Existen muchas fuentes de información para caracterizar esta epistemología dominante. Por ejemplo, el estudio de los libros de texto es especialmente fructífero para caracterizar cómo una institución identifica este conocimiento. El estudio de programas, el currículo. También es especialmente interesante intentar hacer explícito cuál es la razón de ser que la institución atribuye a este conocimiento. Esto a menudo es implícito, pero es muy revelador. Y finalmente, la idea es proponer explícitamente un modelo alternativo a esta concepción dominante del conocimiento a enseñar, es decir, un modelo epistemológico de referencia, con el objetivo de que esta nueva concepción permita estructurar procesos de estudio de manera diferente y que permitan superar los fenómenos didácticos observados en primer lugar. Esto sería el análisis preliminar. Por lo que respecta al análisis a priori, tenemos que de este modelo epistemológico de referencia, de esta concepción alternativa, se concreta en el diseño de un proceso de estudio. Concretamente, en el marco de la teoría antropológica, puede constar de un recorrido de estudio e investigación a partir de la selección de una cuestión generatriz que inicie este recorrido de estudio e investigación. La idea de la selección del estudio de la potencialidad de esta cuestión generatriz es el cometido, digamos, de este análisis a priori. Hay que estudiar la cuestión generatriz, qué cuestiones y subcuestiones aparecerán derivadas de esta cuestión generatriz, qué respuestas generará la comunidad, qué encontrará en los medios de información, qué fuentes de información, qué encontrará en Internet, qué encontrará en otros sitios. Esto es especialmente interesante y cómo la comunidad y con qué herramientas conseguirá o adaptará estas informaciones a su propio interés para generar esta cuestión de referencia. Este sería el análisis a priori, del cual veremos ejemplos varios en las propuestas empíricas. Por lo que respecta al análisis in vivo, es el análisis que tiene lugar durante la vivencia o durante la experiencia del recorrido de estudio e investigación, o más en general del proceso de estudio. Consiste en la recogida de análisis para el análisis a posteriori, en el sentido de recoger los informes de los estudiantes, describir la actividad
con ciertas herramientas, recogida de encuestas, entrevistas con los estudiantes. La idea es llevar a cabo un análisis continuo de la actividad de la comunidad de estudio, en el sentido de, ¿están apareciendo las cuestiones y respuestas que nos habíamos planteado inicialmente? ¿Existen dificultades en el avance del proceso de estudio? ¿Detectamos cierto bloqueo a causa de algún fenómeno? ¿O se necesita una formación específica para desbloquear? ¿Necesitamos, diríamos, alimentar con cierta información el proceso de estudio para que continúe? Y la última etapa del proceso de ingeniería didáctica sería el análisis a posteriori. A partir de los datos recogidos durante el REI y comparando con el análisis a priori, estudiar en qué medida los fenómenos didácticos observados se han visto superados y mejorados, cómo esta concepción alternativa que hemos planteado en el análisis preliminar ha ayudado a superar estos fenómenos para así enriquecer de nuevo la concepción alternativa del conocimiento, ese modelo de epistemología de referencia, para volver a empezar a diseñar de nuevo nuevas propuestas de estudio. Este trabajo, por supuesto, necesita de herramientas, de dispositivos concretos para llevar a cabo estas tareas. Esto no se puede hacer de manera transparente. Es decir, cómo describir el modelo epistemológico de referencia, cómo observar fenómenos didácticos. Esto es especialmente importante. Por ello, y en esta presentación nos centraremos en la descripción de estas dos grandes herramientas, uno es el recorrido de estudio e investigación para la formación del profesorado. Es decir, un dispositivo que permitirá formar al profesorado en este proceso, diríamos, de ingeniería didáctica y más generalmente en el enfoque epistemológico. Este dispositivo, el REI FP, lo presenta en su tesis doctoral Alicia Ruiz Olaria y existen ejemplos concretos de Berta Barquero, Mariana Bosch y Benito Romo que se han desarrollado precisamente en el curso de maestría del CICATA. Otro dispositivo interesante y con el cual existe una cierta investigación actualmente, una investigación interesante, son los mapas de cuestiones y respuestas, es decir, la modelización de los estudios, la modelización de los procesos de estudio, de los recorridos de estudio e investigación, a modo de arborescencias, partiendo de una cuestión generatriz inicial y describiendo qué cuestiones derivadas aparecen, qué respuestas se generan, qué nuevas cuestiones aparecen, pero no en modo de una secuencia lineal de cuestión-respuesta, sino en modo arborescente. Este trabajo parte y se utilizó, y Carl Winslow y otros compañeros lo presentaron en 2013, Britta Jessen en Copenhague trabajó en ello, y yo y mis colegas, Mariana Bosch y Josep Cafrón, hemos presentado varios trabajos. Así pues, lo que haremos ahora es presentar la concreción de la teoría antropológica de lo didáctico en la formación de ingenieros. Es cierto que la formación de ingenieros, la teoría antropológica de lo didáctico, emerge desde el marco de la formación o de la educación matemática, de la didáctica de las matemáticas. Pero consideramos que la aportación del marco epistemológico puede ir más allá de la formación matemática, y así lo establece o lo piensa Yves Chevalard. Y consideramos que este marco de trabajo de la teoría antropológica de lo didáctico, la ingeniería didáctica, el enfoque epistemológico, la ingeniería didáctica en concreto, y estas herramientas, estos dispositivos, pueden ayudar en gran medida a resolver la problemática que Kornus y Fink y Jung hacían referencia sobre el enfoque sociocognitivo, y estas propuestas del Project-Based Learning y el Problem-Based Learning y el Design-Based Learning, en el sentido de pueden ser una herramienta que permita modelar, modelizar, cuestionar de manera concreta los procesos de estudio y concretizar o alejarnos de estos marcos generales, de estos 6 principios generales que hemos anunciado anteriormente. Con el fin de ilustrar esta hipótesis de trabajo, presentamos 3 trabajos empíricos. La idea es presentar en primer lugar, y ahora empezaremos, un recorrido de estudio e investigación en elasticidad, un recorrido de estudio e investigación para la formación del profesorado en una escuela de ingeniería y finalmente un recorrido de estudio e investigación en resistencia
de materiales. Pasemos, por lo tanto, en el segundo punto de la introducción. Después de este extenso marco teórico, vamos a ver este recorrido de estudio e investigación en elasticidad. Se trata del primer trabajo empírico desarrollado en ingeniería, aunque se habían desarrollado otros recorridos de estudio e investigación en ingeniería. Es la primera vez donde la ingeniería didáctica o los 4 pasos de ingeniería didáctica se aplican a una asignatura de elasticidad. Yo mismo soy el docente de una asignatura de elasticidad en una escuela de ingenieros, en la escuela universitaria. Se desarrolla junto con una compañera y llevamos una primera experiencia empírica con el fin de validar el uso de mapas y cuestiones de respuestas y el diseño de un REI en este ámbito de la ingeniería. El análisis preliminar que llevamos a cabo. ¿Qué hechos didácticos, qué fenómenos didácticos observamos? En primer lugar, observamos que había una ausencia de la razón de ser. La elasticidad se explicaba en la escuela de ingeniería por su carácter clásico. Se debe enseñar elasticidad en el sentido más clásico de la mecánica de los medios continuos y el modelo de Cauchy. Pero la razón de ser de explicar este modelo no era clara ni explícita. Servía para resolver problemas tipo muy clásicos, pero muy alejados de la problemática real de la ingeniería. En este sentido aparecía una importante algoritmización. Los problemas que se resolvían en clase eran casos ideales, extremadamente alejados de la actividad de ingeniería. Y esto es especialmente interesante, porque los casos reales no se pueden resolver analíticamente por la naturaleza matemáticamente complicada, pero sí pueden resolverse con métodos numéricos. Aunque la disponibilidad de métodos numéricos actualmente es extensa, se continuaba, o se continúa en la mayoría de cursos de elasticidad, resolviendo problemas ideales, totalmente no reales o alejados de la actividad real, por la posibilidad de resolver problemas con papel y lápiz, diríamos. Y esto a la vez provocaba una cierta atomización. Las sesiones de prácticas clásicas que se presentan en la ingeniería o en la elasticidad o en la mecánica de medios continuos sólidos guardan poca relación entre ellas. Son un ensayo de tensión, un ensayo de tracción, un ensayo del péndulo de Charpy, pero eran actividades totalmente aisladas que a menudo no se conectaban. Y si en el caso concreto en el que hablamos, en la escuela de Salesianas, se habían hecho intentos para incorporar métodos de los elementos finitos y simulación en las prácticas, quedaban totalmente aislados, como algo que quedaba totalmente encerrado dentro del ordenador y que en muy poca medida se relacionaba con la parte más teórica y el modelo presentado. Así pues, la epistemología dominante era una disciplina clásica de la ingeniería y es especialmente revelador cuando se consultan, lo cual se ha hecho en trabajos previos, varios programas de esta asignatura alrededor del mundo, lo cual son totalmente coincidentes. Esto es muy revelador, es decir, lo que la mecánica de los medios continuos es aceptado alrededor del mundo como un seguido de conceptos y capítulos de un libro, o partes de una asignatura. Y diríamos que el objetivo tradicional de la asignatura es familiarizar a los estudiantes con un modelo elástico, pero presentar el modelo, pero no utilizarlo en problemas reales de ingeniería. Esto tenía cierto sentido y podía tener un gran sentido en el momento en que los problemas no son resolubles analíticamente, pero en la medida que los métodos numéricos, diríamos que se han democratizado y en un ordenador simple se pueden resolver problemas avanzados de ingeniería, esto deja de tener cierto sentido. Especialmente revelador es esta cita de un libro de texto sobre la actividad general de la Cambridge University Press, que escribe Reddy, y donde en su página 265, diríamos en la presentación de la parte de mecánica de los sólidos, Reddy acepta que los problemas de ingeniería, diríamos, de elasticidad lineal los problemas reales involucran geometrías complicadas y que no existe solución analítica, lo cual es cierto. Por lo tanto, considera que el objetivo de su libro de texto no es resolver estos problemas, sino familiarizar al lector con metodologías de solución
que no serán útiles en la práctica de la ingeniería. Y esto lo acepta abiertamente. Dice, las metodologías discutidas en este libro no serán directamente útiles para resolver problemas reales de ingeniería, pero presentarán cierta utilidad para presentar el modelo. Pero esto se aleja mucho de la que consideramos la razón de ser alternativa, que nosotros consideramos alternativa a la asignatura. Por lo tanto, nosotros proponemos una razón de ser explícita y diferente a limitarnos a presentar el modelo. Nosotros consideramos que la elasticidad lineal viene a contestar una gran pregunta del marco de la ingeniería mecánica, que es ¿cómo diseño una pieza para una aplicación concreta? En concreto o específicamente, ¿qué forma debo darle? ¿Qué material o qué propiedades debe tener el material? ¿Qué cargas y qué deformaciones máximas podrá aguantar o podremos aceptar? ¿Cuál es la tensión en cada punto? ¿Hay algún punto que tenga riesgo de rotura o de plastificación, de que pueda dejar de ser útil? ¿Es seguro que esta pieza aguantará en todas las condiciones de trabajo? ¿Las deformaciones que va a sufrir cuando esté trabajando la pieza siguen manteniendo la utilidad de dicha pieza? ¿Son aceptables para el uso? Creemos que este conjunto de preguntas, aunque poco estructural, define el núcleo del modelo de elasticidad lineal y se aleja de limitarnos a presentar el modelo. Por supuesto, el modelo estará inherente y tratado de manera bastante explícita en esta propuesta, pero no nos limitaremos a ello. Por eso, en el análisis preliminar lo que hacemos es el modelo de elasticidad lineal como una herramienta, como respuesta a problemas reales de ingeniería. ¿Cómo lo haremos? Pues en gran medida una de las herramientas será incorporar la simulación numérica en la práctica de la ingeniería o de la asignatura, pero no solo, sino también incorporar otras cuestiones ausentes, tales como la estimación de cargas o la estimación del factor de seguridad. Son cuestiones que quedan totalmente ausentes de la práctica ingeniería. Para el análisis a priori del REI que diseñamos, nosotros consideramos que la cuestión generatriz que podía estructurar esta concepción alternativa era diseñar por grupos, a partir del grande grupo de clase, propusimos a diferentes grupos pequeños diseñar diferentes piezas de la bicicleta con tres materiales que tenemos disponibles, pero que son de propiedades mecánicas desconocidas. Esa era nuestra cuestión inicial, y aquí presento, a modo de ejemplo, sé que por supuesto será difícil de leer en el vídeo, pero si tienen cualquier cuestión me pueden enviar un correo electrónico. Aquí está el mapa de cuestiones y respuestas a priori de la actividad que generaría cómo diseñar una pieza de bicicleta. A partir de aquí se derivan muchas cuestiones derivadas como ¿cuánto dinero nos va a costar? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar? ¿Qué tareas tenemos que llevar a cabo? ¿Qué cargas sufre esta pieza? Vamos a pensar qué situaciones de carga tiene una bicicleta. Normalmente está pensada para una persona, pero ¿quién no se ha probado de subirse a dos personas en una bicicleta? ¿Debe romperse subir dos personas? ¿O qué forma le tenemos que dar? Tiene que tener una forma suficiente para dar servicio para lo que ha sido diseñado, pero también para que la bicicleta sea ligera. Y lo más ligero, como más ligera, mejor. Y a partir de aquí vemos que se aparecen varias respuestas como no conocemos las propiedades de los materiales, debemos llevar a cabo ciertos ensayos para caracterizarlos. A partir de aquí tenemos este análisis a priori que realizamos. Por lo que respecta al análisis in vivo, cuando lo llevamos a cabo, ¿cómo concretamos esa aplicación? Pues fue un curso de 5 semanas con dos grandes grupos de 30 estudiantes a los cuales dividimos en grupos de 3. Cada uno de los grandes grupos lo gestionaba un profesor diferente. En un grupo era yo el que gestionaba la actividad como investigador en didáctica y otro era un profesor sin formación en didáctica, solo, diríamos, mi asesoramiento fuera de la sesión. ¿Qué datos recopilamos durante la experimentación? En primer lugar, informes semanales que realizaban los estudiantes. Y esto es especialmente interesante porque estos informes semanales no pretendían recoger una tarea terminada como es habitual en la cuestión escolar, sino pedíamos explícitamente a los estudiantes las cuestiones y respuestas, las correctas, las incorrectas, las que se habían planteado durante la semana, de los estudiantes, en el modo de intentar plasmar o
explicitar cuál era la evolución de su trabajo, más que el trabajo totalmente finalizado. A partir de aquí les pedíamos qué tareas consideraban terminadas, aun si el resultado no había sido satisfactorio, o habían identificado que esa tarea no sería útil para el final, pero que habían llevado a cabo de todas formas. Y les pedíamos también que actualizaran la planificación temporal. También pedíamos un informe final con la solución dirigida a una empresa de fabricación de bicicletas, donde a lo mejor esta parte más del proceso quedaba escondida y donde aparecía la solución propuesta para su pieza. Y también llevamos a cabo, a modo de investigadores, una encuesta final con todos los estudiantes, donde tuvimos un ratio de respuesta muy elevado, y con ciertos estudiantes, concretamente con 10 estudiantes, llevamos a cabo entrevistas semiestructuradas donde comentábamos y donde investigábamos sobre el desarrollo de la actividad y comentábamos ciertos resultados obtenidos con las encuestas. El análisis a posteriori. Respecto a los mapas de cuestiones y respuesta, es interesante porque aparecen cuestiones que estaban totalmente ausentes de la organización previa de la asignatura. Aparecen cosas que nunca se habían tratado en esa asignatura, pero que en cambio son nucleares en el trabajo de un ingeniero. Tales como, ¿será viable fabricar esto que hemos pensado? No solo funciona, pero ¿es viable fabricarlo? ¿O qué nivel del factor de seguridad debemos adoptar? ¿Existe alguna norma asociada? Esto es un trabajo muy propio de la ingeniería, como se ven en diversos estudios etnológicos, digamos, de la actividad profesional del ingeniero, pero que queda muchas veces fuera del ámbito escolar, diríamos, del ámbito oficial, de la organización oficial del conocimiento. La estimación de cargas. Los mapas de cuestiones y respuestas en los informes seminales eran también muy útiles para la gestión del profesor del proceso de estudio. Permitían cada semana tener una retroinformación de la actividad de los grupos, identificar grupos bloqueados en cierto camino. Y el tercer punto, explicitar las dificultades y poder darles feedback, retroalimentarlos con ciertas píldoras de conocimiento en momentos importantes. Y también es especialmente interesante que en los primeros informes semanales los estudiantes tenían muchas dificultades a la hora de explicitar las cuestiones y respuestas, porque es algo que no se pide tradicionalmente en la cultura escolar. Es decir, estos informes semanales intentaban esconder las cuestiones que no habían sido fructíferas, las respuestas que habían sido erróneas y que habían corregido a posterior, porque esto normalmente se esconde en la escuela. Solo se presenta al profesor lo que está cerrado, es correcto y se considera finalizado. Y que nosotros, como profesores, pidiésemos este tipo de cuestiones y respuestas chocó con el contrato didáctico tradicional establecido. Respecto a los fenómenos didácticos que observamos, la problemática que la electricidad viene a resolver aparece, creemos, en esta nueva estructura de forma explícita. Es el principal reto de los estudiantes cuando trabajan en el proyecto. El desarrollo del proyecto muestra también que la actividad ingenieril está lejos de ser un proceso algorítmico que se pueda, diríamos, algoritmizar y resumir en recetas cerradas. Es un proceso que incluye varias etapas, incluyendo estimación, iteraciones, dudas, y esto aparece de manera clara en la nueva organización. Y el REI permite estructurar y conectar aspectos tradicionalmente aislados, porque no solo los alumnos están trabajando en el ámbito de la electricidad, sino que incorporan conocimientos de la ciencia de materiales, de los métodos de fabricación y asignaturas tradicionalmente totalmente separadas de la electricidad. Esta compartimentación se reduce de manera sensible. Hemos visto, así pues, la primera experiencia empírica que queríamos presentaros. Pasamos ahora al tercer punto, que es un curso que desarrollamos para profesores universitarios sobre el enfoque empírico. En primer lugar, destacar que la formación del profesorado es un tema central de investigación didáctica, pero especialmente en el ámbito de la primaria, de la preescolar o de la infantil y de la secundaria, pero que es un ámbito totalmente ausente o en gran medida ausente de la formación del profesorado universitario. No existe o existe muy poca investigación didáctica sobre la formación didáctica del profesorado universitario.
Normalmente esta formación se limita, en el mejor de los casos, en una formación pedagógica general. Y existen muy pocos artículos sobre el tema. Existe un handbook, un manual, pero que empieza a ser ya un poco antiguo, del año 99, y existen estas referencias que son las pocas que he encontrado en varias revistas de referencia del sector. Y a la vez esto es chocante cuando se analiza la profesión del profesor universitario. La profesión del profesor universitario tiene un carácter doble. Por un lado, el profesor universitario es investigador, es decir, lleva a cabo tareas de investigación científica, pero por otro lado tiene la actividad de la enseñanza. Pero mayoritariamente alrededor del mundo el desarrollo profesional, la promoción profesional se basa principalmente en los resultados de la investigación, en el número de publicaciones, en el grado de impacto de estas publicaciones. Y la docencia queda más a menudo como algo visto como secundario. A menudo en España se conoce como la carga docente, y creo que no es gratuito que la palabra sea la carga docente, es como algo que debe cargar peyorativamente. Entonces, ¿por qué no existe una formación didáctica emergiendo o fruto de la investigación en didáctica en este marco? Pensamos que la formación en didáctica en general del profesor universitario no debe ser en general diferente a la formación del profesorado de secundaria. Existen muchos trabajos, los trabajos de Schulman con el Content Knowledge y el Pedagogical Content Knowledge, donde está clarísimo que el conocimiento sobre la materia a enseñar es necesario, pero de ninguna manera no es suficiente para enseñar. Schulman habla del Pedagogical Content Knowledge, el PCK, pero en paralelo también el enfoque epistemológico cuestiona esta necesidad de limitarnos al conocimiento, sino cuestionarlo y organizarlo de manera diferente. La propuesta de la teoría antropológica de lo didáctico para la formación del profesorado se centra en la naturaleza y en la organización del conocimiento y cuestionar esta naturaleza con el fin de superar ciertos fenómenos didácticos. Este cuestionamiento epistemológico, por supuesto, es difícil y no es espontáneo para los profesores universitarios, y debe existir una cierta formación para ello. Esta formación creemos que se debe centrar en empoderar y dar las herramientas necesarias a los profesores para generar concepciones alternativas del conocimiento para superar problemas docentes. El dispositivo existente es el REI-FP, como he dicho antes. Es un dispositivo, diríamos, inquiry-based, donde la actividad es liderada o generada por una cuestión abierta. Esta cuestión abierta es un problema de la profesión, en concreto un problema de la profesión del profesorado universitario, y la estructura del REI-FP clásica, diríamos, establecida en la tesis doctoral de Alicia Ruiz Olavarría, que consta de 5 fases donde se explicita el problema de la profesión, los estudiantes viven un REI, donde los estudiantes adaptan este REI a una situación docente, experimentan el REI y analizan la experiencia vivida. El diseño concreto del curso fue un curso para 14 profesores de la Escuela Universitaria Salesiana de Sarriá, de la EOS, en una escuela de ingeniería en Barcelona. Los profesores impartían diferentes asignaturas y se estructuró en 6 sesiones de 2 horas. La cuestión generatriz del REI que se explicitaba en el primer módulo era: ¿puede la modelización de fenómenos ser el motor de mi asignatura? ¿Qué condiciones y qué restricciones permitan o impiden que esto suceda? El curso se estructuró en una primera sesión donde se hizo una introducción al marco teórico, a la teoría antropológica de lo didáctico. Se introducieron nociones tales como praxeología, paradigma del cuestionamiento del mundo, esquema rartiano, dialéctica medio-media. Y la segunda y tercera sesión se consagraron a que los profesores universitarios vivieran en ellos un recorrido de estudio e investigación. Se planteó este problema con estos datos que tenemos aquí, que salen de la tesis de Catalina Lucas, y donde se planteaba la pregunta: conociendo el índice de incidencia de los últimos 9 meses para una epidemia de dengue, ¿pueden realizar ustedes una previsión para los 3 meses siguientes? Esa era la pregunta con la cual estuvieron trabajando los profesores, y durante la 4ª sesión, cuando tuvieron una respuesta parcial, finita por cuestiones de tiempo, se pidió a los profesores que generaran
un mapa de cuestiones y respuestas propio de la actividad que habían vivido como estudiantes. Describieron los mapas y es especialmente interesante cómo la dinámica del proceso de estudio quedaba plasmada aquí, lo cual es tradicionalmente obviado o está tradicionalmente ausente de la descripción. Y los mapas se utilizaban como contrapunto para el conocimiento oficial. Esto es interesante y vemos cómo, según la formación previa de los profesores trabajando en grupo, los mapas tomaban formas diferentes. Los profesores eran matemáticos o físicos, se iban rápidamente a buscar un modelo matemático. Pero si los profesores eran químicos, del ámbito de la investigación fundamental, químicos, se iban directamente a buscar papers o artículos relacionados con el tema, la incidencia del dengue y modelos previamente existentes. Esto fue un fenómeno interesante que observamos como investigadores. La quinta sesión planteamos a los profesores que diseñaran a través de un proceso de ingeniería didáctica, digamos, simplificado, una cuestión generatriz, un REI, para sus asignaturas, a partir de la identificación preliminar de fenómenos didácticos, tales como ausencia de razón de ser, autismo temático o varias cosas. La sexta sesión fue la puesta en común de las prácticas docentes y donde hicimos las conclusiones del curso. Los datos recogidos. Los mapas de cuestiones y respuestas recogimos, generados tanto en la cuestión de la academia como los mapas de cuestiones y respuestas de las propuestas docentes, y realizamos una encuesta final sobre aspectos generales, aspectos de contenido y las consecuencias en la actividad docente. El curso fue especialmente interesante porque generó una reflexión sobre qué es el conocimiento que enseñamos y si este conocimiento, que a menudo parece cristalizado y fijo, se puede cuestionar o se debe cuestionar para superar ciertas dificultades. Demuestra que el REI-FP en cierta medida y con ciertas adaptaciones puede existir en una escuela universitaria. Es decir, que la tarea de formación didáctica de los profesores puede tener lugar. Y después que los mapas de cuestiones y respuestas se han utilizado como herramienta por parte de los profesores y que se presentan útiles como herramienta de evaluación. A partir de este curso, una de las participantes generó un REI, un recorrido de estudio e investigación en resistencia de materiales, y propuso aplicar su propuesta generada en el curso en su curso de resistencia de materiales para un semestre entero, es decir, 17 semanas con 4 horas de semana de docencia. Lo desarrolló un profesor que había vivido el curso con asesoramiento, pero diríamos que asesoramiento externo, y el diseño siguió las 4 etapas propias de la ingeniería didáctica. En primer lugar, la primera fase, el análisis preliminar, la explicitación de los fenómenos didácticos observados. En primer lugar, los problemas alejados de la práctica profesional. La razón de ser escolar no contempla aspectos importantes, no porque la formación universitaria deba ser exclusivamente práctica profesional, pero porque en cierta medida sí que debe incorporar esa práctica profesional. La resistencia de materiales olvidaba aspectos como estimación de cargas, factores de seguridad, concomitancia de cargas, la algoritmización. Los problemas que se planteaban eran vigas lineales clásicas para resolver y se alojaban de la estimación, de la duda, de la evaluación, de la iteración, muy propias de la actividad ingeniería. Este estudio de la epistemología dominante se hizo a través del estudio de libros de texto, de programas, de las competencias oficiales asignadas a la asignatura, y revelaba el campo muy uniforme. De nuevo, como en el primer REI, nos encontramos con una extensión, una uniformidad alrededor del mundo de los programas, y la razón de ser, diríamos, que es resolver problemas de vigas y de secciones. Y esto está lejos del fin de dimensionar y validar estructuras lineales. Y las actividades de laboratorio a menudo aproban actividades aisladas con tal de validar resultados de problemas concretos. La primera fase de la propuesta epistemológica alternativa fue centrarse en la solución de problemas reales con piezas prismáticas asociadas. ¿Cuál fue la cuestión generatriz planteada? Fue esta. Una cadena estadounidense de modelos nos solicita el diseño de un somier para sus habitaciones individuales. ¿Qué solución debemos dar? Y este fue el mapa de cuestiones y respuesta inicial. ¿Qué estructura vamos a proponer? ¿Qué haremos con las patas? ¿Qué haremos con las barras? ¿Qué secciones? ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Qué pasa con las láminas? ¿Las láminas del somier deben ser deformables? ¿De qué material son? Tenemos dos modelos de somier, uno en marco vacío, uno en marco sin patas, uno en marco con las patas. ¿Cuáles son las cargas
el marco, qué perfil vamos a utilizar, cuál es la distribución de cargas cuando alguien se tumba. Esa era la muestra o la evaluación inicial de Elena, y esto se desarrolló en un análisis en vivo. Se experimentó entre febrero y junio de 2016 con 12 estudiantes de ingeniería mecánica entre 19 y 25 años, y la profesora no era investigadora en didáctica, pero realizó un trabajo muy interesante. La estructura de cada sesión consistía en proponer nuevas cuestiones a estudiar. El grupo se repartía estas cuestiones a estudiar, durante las cuales se trabajaba durante la semana, y finalmente este trabajo generaba una búsqueda en datos experimentales, en libros, por parte del profesor, que generaba una cuestión común y la generación de la cuestión final. Esto se materializaba en algo como informes, presentaciones y cálculos. El análisis a posteriori está todavía en proceso, porque se trata de una experiencia muy reciente, donde estamos analizando outputs generales y los mapas de cuestiones y respuestas, donde se iba recogiendo la tarea. Los resultados preliminares muestran un enriquecimiento muy importante del conocimiento involucrado en la formación, y especialmente también en la motivación de los alumnos, que cambió de manera significativa su actitud frente a la asignatura. Para terminar la exposición, paso ahora a las conclusiones. En primer lugar, respecto a la ingeniería didáctica como dispositivo de diseño. ¿Qué permite la ingeniería didáctica? Permite sistematizar el diseño, la experimentación, el cuestionamiento epistemológico y el análisis de los problemas de estudio, lo cual concreta esa demanda que teníamos desde ciertos investigadores del marco del sociocognitivo, digamos del project-based learning, del project-based learning y del design-based learning en general. Y la ingeniería didáctica, por su propia naturaleza, evita la transparencia de ciertos fenómenos. La concepción de institucionalizar el efecto sobre la práctica docente es explícito. La ingeniería didáctica aparece como una metodología que puede, como piden a los autores, concretar el diseño de actividades en un marco socioconstructivista. Es decir, el enfoque epistemológico enriquece, sistematiza e incorpora cuestionamiento del conocimiento, lo que puede enriquecer ciertas actividades que actualmente plantean cuestiones generativas de manera más transparente. Y este cuestionamiento epistemológico se incorpora y es el elemento esencial del diseño de procesos de estudio. Respecto a los mapas de cuestiones y respuestas, tal y como Carl Winslow plantea o hipotetiza en el artículo de 2013, son dispositivos que son cercanos a los alumnos y los profesores. Hemos visto actividades concretas donde su uso es común y sencillo, pero creemos que es necesaria una formación explícita a su uso. En cierto modo rompen el contrato didáctico. Hay que explicitar a los alumnos: queremos saber de tus cuestiones no fructíferas, queremos saber de tus respuestas erróneas que has identificado. Y a la vez resaltan aspectos que tradicionalmente están ausentes de la cultura escolar, tal como el conocimiento es algo relacionado con la actividad. El conocimiento es actividad dinámica y colectivo, y esto aparece de manera mucho más explícita en los mapas de cuestión y respuesta. Además, permiten, con su estructura, ser herramienta de contrapunto con el conocimiento establecido, con el marco dominante epistemológico, y a la vez enriquecen los procesos de estudio. Usados por profesores y alumnos, explicitan puntos inexplorados y permiten identificar situaciones de bloqueo y otros aspectos. Aquí termina la exposición. Les doy las gracias por su atención y, por supuesto, agradecer de nuevo la participación en el congreso, en el segundo congreso online de matemática educativa, y restamos, por supuesto, abiertos a resolver cualquiera de sus cuestiones. Muchas gracias.